Hola amigos y amigas, a todas las personas que estaban esperando este directo, les doy la bienvenida el día de hoy y vamos a hablar sobre qué pasa después de la muerte y también qué pasa con las vidas pasadas. Muchas personas me escribieron cuando yo publiqué ahí en un anuncio respecto a hacer una terapia para vidas pasadas. Sin embargo, no todos tienen claro qué es esto sobre las vidas pasadas o cómo es que ocurre o de qué manera uno puede conocerlas. Bueno, les cuento de que las vidas pasadas consiste en experiencias que hemos tenido efectivamente en algún otro momento o en alguna otra etapa de la existencia. Son vidas que se vienen a manifestar en esta vida actual a través de un recuerdo, muchas veces, a veces en sueños, o simplemente tenemos una idea no muy clara, generalmente, de experiencias que no nos corresponden a esta vida. Muchas personas, por ejemplo, han tenido algún tipo de recuerdo respecto a algo que les sucedió en un pasado, pero que analizando más allá no corresponde a la vida actual, ya sea por la ubicación geográfica, ya sea por el país o lo que incluso podría tener que ver con la época. También hay casos de niños que ya vienen con este recuerdo muy marcado y los padres no saben cómo explicar que un niño les cuente, por ejemplo, de cosas que vivieron en vidas pasadas y que hoy las recuerden. Niños que incluso se han hecho estudios respecto a eso, porque si bien es cierto aquí en el occidente esto es algo que recién se está dando a conocer, en el oriente ya es una situación que es vivida y conocida. Hay muchos niños que nacen y cuando ya empiezan a hablar y comunicarse, por ejemplo, ellos ya vienen a mostrarnos cosas de las que vivieron en un pasado. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros podemos ahondar mucho más en lo que son las vidas pasadas. Bueno, ¿y cómo yo llegué a este tema de las vidas pasadas? Bueno, porque desde pequeña me ha interesado el tema. Siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el misticismo, cosas que no son muy conocidas, etc. Entonces, un día llegó a mis manos un libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma. También está el libro Muchos maestros. Y bueno, Brian Weiss tiene un montón de libros. Ese libro fue el que más me llamó la atención justamente porque él relata cómo llegó a experimentar todo esto con sus pacientes. Brian Weiss es un psiquiatra que él a través de la hipnosis se dio cuenta que habían personas que le relataban hechos, vivencias que no correspondían a la vida actual. Por lo tanto, él investigando más allá se dio cuenta de que esto correspondía a vidas pasadas porque eran cosas que tenían que ver con una cronología, eran cosas coherentes, sin embargo, no eran coherentes con la etapa actual, o sea, con el año de vida actual. Y él hay un libro que tiene que se llama Lazos de Amor. Ese también me gustó mucho. Bueno, Lazos de Amor explica la relación, por ejemplo, de personas que han tenido conocimiento ya de vidas pasadas a través de la hipnosis. Sin embargo, en sus pacientes él pudo darse cuenta de que las personas aún ya habiéndose conocido en vidas pasadas se siguen encontrando en vidas siguientes. Y esto lo descubrió gracias a dos de sus consultantes que ellos no se conocían entre sí y sin embargo relataron cosas similares dentro de sus experiencias vividas. Entonces ellos en el fondo pudieron reconocerse ya después. Sin embargo, esto viene a mostrar otra temática más, que no solo hemos vivido vidas pasadas, sino también que nos podemos reencontrar en vidas futuras.
Y esto también trae la explicación de por qué a veces hay personas que las sentimos como que las conocemos de mucho tiempo antes de alguna otra existencia, o personas que nos remueven tan internamente o tan fuertemente el alma que nosotros decimos, oye, esta persona yo la conozco de vidas pasadas, estoy segura, porque esto es algo que nunca antes había experimentado. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros en una vida pasada, por ejemplo, pudimos haber conocido a una persona y esa persona en la vida actual se reencarna en nuestra familia, quizás no cumpliendo el mismo rol o el mismo papel del cual estaba en una vida anterior, sino que en esta vida puede ser, por ejemplo, un padre con un hijo, o una pareja, o puede ser una amistad o alguien cercano. Y al investigar en vidas pasadas, nosotros nos podríamos encontrar con que esa persona de la vida pasada fue alguien que ya lo conocías de antes, y de hecho pueden ser muchas vidas encontrándose y reencontrándose. Y esto nos lleva a otro tema, que es que nosotros cuando reencarnamos como un colectivo de almas. Y todos nosotros venimos aquí a la Tierra con el acuerdo de cumplir con ciertas experiencias y vivencias juntos para apoyarnos en ciertas circunstancias de la vida, incluso a los que, por ejemplo, les toca tener hijos y ayudarlos en su crecimiento. Esto explica de por qué este hijo aparece en esta familia, pero en realidad es porque ya hay un acuerdo de almas anterior. Entonces a veces nos toca ser la mamá, ser el papá, ser el hijo, la hija o quien sea. Puede ser que nos toque ser una amistad, puede ser que nos toque incluso el rol ya a nivel laboral, el jefe, el que trabaja, o sea, el empleado, perdón. Entonces puede ser en diferentes formas. Y la mayoría de las relaciones significativas o importantes que nosotros tenemos en la actualidad son debido a encuentros de vidas pasadas. Y esto no siempre se aplica en el sentido positivo. A veces las personas que incluso más nos han marcado a nivel emocional, por ejemplo, alguien que tú sientas que te hizo mucho daño, pero que tú sentiste que después que apareció esa persona hubo un antes y un después, probablemente sea una persona que viene de vidas anteriores. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces quedan temas pendientes de vidas anteriores. Por ejemplo, si en una vida anterior, no sé, por ejemplo, yo dañé a tal persona y le hice pasar un mal momento, algo que significó una pérdida importante para esa persona o un daño muy importante, y eso no fue reparado o sanado, en la vida siguiente nos toca compensar ese daño. A veces también puede ser que en vidas pasadas, por ejemplo, conocimos a una persona que terminó siendo el amor de nuestra vida y llegamos a tal punto de enamoramiento que nos prometimos amor eterno. Y después, en vidas siguientes, nos seguimos reencontrando como pareja, puede ser, o como amigos. Incluso a veces les toca nacer en una familia y al final le toca no ser pareja en esta vida, les toca ser, por ejemplo, hermanos, padres e hijos, etc. Entonces, no hay una definición clara, pero ¿en qué momento se define cómo uno va a nacer? ¿O en qué familia va a nacer? ¿O qué rol te va a tocar hacer en la vida de alguien más en la vida siguiente? Esto pasa antes de encarnar. Hay un periodo en el cual nosotros vivimos la vida. Imagínense, el tiempo, primero que nada, no es lineal a todo esto. El tiempo es una ilusión mental. Y las vidas pasadas están ocurriendo todas a la vez. Por eso a veces nos llegan recuerdos, nos llegan sueños de cosas que nosotros decimos, pero esto no tiene sentido, ¿por qué estoy soñando esto? Si no es la vida que estoy teniendo o no corresponde al tipo de vida que yo tengo hoy. Es porque nos conectamos con otras dimensiones que corresponden a las otras vidas. Vidas pasadas o vidas futuras.
Y bueno, no me voy a ir al tema científico, pero si les interesa analizar un poco más de eso, les recomiendo que vean documentales sobre la teoría de las cuerdas, que nos habla de los multiversos y cómo este mundo se divide en varias dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viviendo varias vidas a la vez. Somos seres multidimensionales. Y eso se puede experimentar solo cuando tú mueres. Pero la muerte en realidad es algo que nosotros hemos definido a que cuando el cuerpo deja de existir a nivel... O sea, no deja de existir, perdón, pierde la vida. Porque en el fondo nosotros somos energía, entonces nunca dejamos de existir. De hecho, la energía no puede ser destruida, solo puede ser transformada. Bueno, saludo a todos los que están viendo, muchas gracias por estar. Si tienen preguntas las pueden hacer y les voy contestando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando ya dejamos este cuerpo físico pasamos a un plano intermedio y en ese plano intermedio es cuando nosotros conectamos con la multidimensionalidad, que ya no estamos atados a este plano 3D, que es este plano físico, sino que estamos en un plano que corresponde con el todo. El todo es el plano energético, el éter. Nosotros pasamos a ser parte del éter, porque ya no estamos aquí en la 3D, no estamos con un cuerpo físico. Y ese plano, ese es de la quinta D para arriba. Ya. Ese plano espiritual o ese plano de éter o energético tiene distintos niveles. Nosotros cuando pasamos a este plano energético, abandonamos el cuerpo físico, conectamos con la multidimensionalidad y nos hacemos parte del todo. ¿Qué pasa con las personas cuando abandonan su cuerpo físico? Efectivamente pueden ver a sus seres queridos, pueden ver a los que dejaron atrás. Las personas siguen existiendo en forma de energía y pueden viajar a la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la luz. Por eso, cada vez que alguien piensa en un ser querido que ya falleció, automáticamente lo trae al momento, porque se conecta. Bueno, a todo esto voy a entrar en otro tema, que es el pensamiento es capaz de conectarse con otros seres, otras personas, e incluso fallecidos. Pero es porque nuestra mente conecta con otros puntos gracias a que nosotros tenemos electromagnetismo y se producen conexiones eléctricas y bueno, es un tema científico, pero para hacerlo más fácil simplemente vean que nosotros nos conectamos igual que una llamada telefónica con nuestros seres queridos que ya no tienen un cuerpo físico. Y como estamos en la multidimensionalidad, nosotros podemos estar conectados a alguien que falleció y que incluso ya encarnó. Así de extraño les podría parecer, pero es tal cual. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando tú llamas a un ser querido que ya no está físicamente y hablas con él o con ella, con esa persona que tanto amaste, efectivamente toda esta información le es transmitida. Y desde el otro lado, la persona lo puede experimentar como sentimientos e incluso te puede ver, incluso puede sentirlo y escucharte. Porque como está en la multidimensionalidad, puede sentir todo, puede captarlo todo, incluso con mayor claridad y mayor nitidez de lo que se experimenta aquí en el plano 3D. Muchas personas han estado al borde de la muerte y han vuelto a la vida. Y todas concluyen en lo mismo, que el otro lado se siente más real que incluso que este. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, ahí nosotros estamos en la multidimensionalidad, podemos ver el todo. Imagínense, es como meterse al mar y poder verlo todo a la vez y sentirlo, y el agua vendría a ser el éter. Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos a los niveles siguientes y depende de las condiciones en las cuales murió la persona, van a ser los planos que van a continuar. Por ejemplo, si la persona murió en un estado de conciencia muy bajo, una persona que, por ejemplo, no pensaba en el bienestar propio de los demás o que había mucho karma de por medio, lo más probable es que en este plano abstracto de la multidimensionalidad que les decía o energético,
esta persona esté atada a un plano inferior. No así como alguien que evolucionó espiritualmente, creció, acumuló dharma, pasa a un estado superior de conciencia, por lo tanto, pasa a otro camino. Yasna, hola, gracias por estar, gracias a todos. Yasna dice, una consulta, cuando se hacen recuerdo en vidas pasadas y en esta vida se ha cumplido con el acuerdo, ¿se separan después de cumplido? Puede ser, claro, porque había un propósito de por medio, que era cumplir la promesa. Pero ¿qué pasa de que a veces no somos conscientes de las promesas que hemos hecho en vidas pasadas? Yo esto lo he visto en consultantes, que han habido promesas en vidas pasadas y eso ha impedido que en vidas actuales encuentren pareja o tengan una pareja estable o definitiva. Entonces, si hablamos en temas de pareja, ese tipo de promesas sí que hay pendiente hasta que se conocen, e incluso puede pasar que no se conozcan, que nazcan, no sé, en distintos continentes, nunca se hablen, como puede ser que debido al karma acumulado, debido al karma acumulado ni siquiera nazcan en el mismo periodo juntos. Entonces pasan varias vidas hasta que se vuelven a encontrar. Y si tienen dharma acumulado, que es como lo positivo, lo que nosotros podemos hacer por los demás, las buenas obras y cultivar los valores, bueno, eso te va a llevar a que en la próxima existencia tú te puedas encontrar con los que tú quieras. Pero bueno, no ha terminado. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona pasa a este plano de existencia después de la muerte, que depende de en qué estado de conciencia falleció. Si la persona era una persona que no había despertado espiritualmente, va a pasar a un plano intermedio que no es ni arriba ni abajo. Por definirlo de alguna forma que lo podamos entender, porque ya dije que es multidimensional el otro plano. Por lo tanto, no hay arriba y abajo solamente, sino hay un todo. Esas personas que fallecieron en un estado o murieron en un estado alto de conciencia van a pasar a otro lado más cercano de la luz o de la fuente divina. Y ahí esas personas que pasan a ese estado intermedio tienen la opción de seguir encarnando. Si la persona tenía su karma equilibrado, va a poder seguir encarnando solo si corresponde a su propósito o si lo quiere hacer voluntariamente. Pero si la persona no tiene su karma equilibrado, o sea, que haya hecho buenas obras para equilibrar todo ese daño que uno a veces hace incluso de forma inconsciente, la persona pasa al estado más bajo o más denso, que corresponde como a este purgatorio, a este lugar donde sufren, pero en realidad es un lugar que tiene que ver con la conciencia de la persona que falleció en ese momento, y es un lugar colectivo, el otro también. O sea, varias almas pueden llegar a ese punto. Cuando cumple el periodo en que se le ha asignado estar ahí, la persona pasa, o sea, mejor dicho, el alma, porque la persona corresponde al ego y el ego está conectado al cuerpo. El alma pasa ahora a otra etapa en la cual se le define si va a seguir encarnándose y para poder equilibrar ese karma que viene de antes. Entonces la vida que le toca vivir es asignada, no es elegida. A ver, voy a ver las preguntas. Muchas gracias por estar, los saludo a todos ustedes. Y a ver que había una pregunta ahí, espérame. Elizabeth dice, hola Sandra, consulta, cuando dicen que una persona fallece y no era muy buena, se queda dando vueltas en la tierra, no se puede elevar, ¿eso es cierto? Ya, Elizabeth, te contesto, mira, cuando una persona fallece con mucho karma acumulado, o sea, la persona, imaginemos, no sé, mató a alguien, robó, o sea, cualquier cosa que haga daño a otros y eso no fue compensado. Bueno, es que la muerte no se puede compensar porque ya eso es grave, pero el robo, por ejemplo, sí, porque tú puedes devolver los bienes o puedes incluso hacer que le llegue dinero a esa persona a la cual se le ha quitado algo. Pero bueno, si la persona muere en estas condiciones, efectivamente queda en un plano intermedio bajo. Entonces, ¿qué significa? Que la persona va a estar anclada a un tipo de infierno.
pero no es ese infierno que nosotros nos imaginamos con el demonio y con ahí pinchándole las partes del cuerpo. Eso es lo que se ha creado en base a la cultura, pero es un estado de conciencia inferior. Eso sí, un estado de conciencia que corresponde a cómo esa persona estaba a nivel espiritual. Porque ya sabemos que en el otro lado las cosas materiales no valen nada, pero sí las acciones y el nivel espiritual que tenía la persona o el nivel evolutivo de conciencia. Entonces, la única forma de ayudar a alguien que quedó en ese estado es a través de las buenas acciones y las oraciones y pedir por esa persona para que pueda ascender y pasar al otro lado que yo les decía que es más cercano de la fuente divina. Sin embargo, son experiencias, no hay que juzgar a nadie, porque todos vinimos aquí a experimentar y a aprender. Todos somos almas que hemos venido a encarnar para aprender a través de las experiencias de estar aquí. Porque no hay otra forma de evolucionar más rápidamente que esta, de estar aquí, en el cuerpo físico y experimentarlo todo lo que nos trae la vida. Hay otro plano intermedio que es una especie de limbo, le llaman, que es cuando las almas no están ni arriba ni abajo, están en un plano intermedio e incluso ahí están los que ni siquiera se han dado cuenta de que se murieron. Aquellos que han tenido muertes dramáticas, repentinas, esas personas que, por ejemplo, murieron y no querían morir, entonces fue como quedaron ahí anclados a lo que sería el apego a lo material. Puede ser apego al cuerpo, apego a las cosas que dejaron, casa, dinero, etc. Apego a la familia, apego a los seres queridos. Cuando nosotros lloramos por nuestros seres queridos, ellos, los que ya partieron, también lo sienten y reciben la energía que nosotros les transmitimos. Entonces, si nosotros los recordamos con tristeza, eso es lo que ellos reciben desde el otro lado, la tristeza, la sensación de tristeza, el anhelo de estar. Entonces, ¿qué pasa con la otra persona al otro lado? Que no puede seguir avanzando en su plano evolutivo que le corresponde porque todavía se siente anclado a aquellos que le sufren. La mejor manera de recordar a un ser querido, por si acaso, es sin sufrimiento, sino con agradecimiento. Porque esos años que estuvo, o ese tiempo que estuvo, o incluso aunque haya sido un embarazo cortito que no llegó a término, fue un regalo para quien estuvo con él o con ella o con esa persona que compartió ahí con nosotros. A ver, voy a ver si hay más preguntas, porque creo que sí. Aquí se me corre el chat y tengo que ver. Ya. Yasna, a ver, espérame. Ah, no, Leandro preguntó. Leandro, gracias por tu pregunta y gracias a todos los que están. Y antes que se me corra más. Leandro dice, cuando una persona se suicida, ¿qué sucede? Mira, yo de acuerdo a los estudios que estaba haciendo, porque aparte, por si acaso, hago hipnosis y hago registro acá, chicos, y con eso ya he recibido bastante información. Y hace poco tuve una experiencia cercana a la muerte de la cual pude ver mucho más también. Así fue una gran canalización. Cuando las personas se suicidan, pueden pasar dos cosas. Que la persona se quede en este plano denso bajo porque ha rechazado el contrato al cual estaba adherido, porque todos venimos aquí con un contrato, todavía no hablo de eso, pero todos venimos aquí a encarnar con un contrato. Y ese contrato va impreso cuánto tiempo vamos a vivir y cómo va a ser nuestra vida y cuándo va a terminar. Pero las personas que deciden ponerle fin a este contrato antes, hay que ver cómo terminó ese periodo. Así, efectivamente, viéndolo así, como que la persona decidió ya cortar con su vida, lo más probable es que termine en un estado denso, pero no por castigo. A todo esto, porque aquí no hay castigos.
No es que te castiguen por morir o porque hiciste daño, sino que son las leyes naturales de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a todo esto, después de un tiempo, también pasamos por un juicio, el gran juicio, ese que tanto se habla, si está al otro lado, que es para poder ver cómo nosotros hemos llevado nuestra vida en la última encarnación. Y también podemos ver cómo hemos llevado la vida en todas las encarnaciones anteriores. Bueno, entonces con respecto al suicidio, la persona termina en un plano denso porque, claro, terminó su energía densa. Alguien que toma una decisión tan fuerte como esa es alguien que está en un caos mental, porque nadie en estado de conciencia plena y tranquila tomaría una decisión así. Porque hay otras formas de terminar la vida que no es esa, no es a través del suicidio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De que la persona queda en este caos mental, imagínense, su mente es todo un alboroto, su energía está densa, está en sufrimiento quizás, en dolor, en rabia, y todas esas energías son justamente las que llevan a la persona al plano denso siguiente, que yo decía que es como este estado de caos o de infierno. Los budistas lo ven como el plano de infierno, justamente los infiernos, que es como es tanto el dolor, el sufrimiento que la persona, aún después de fallecida, sigue sufriendo. En realidad no hay un corte en el sentimiento. Pero hay otros que durante su vida han acumulado tanto dharma que al momento de morir no se van a ese lugar. Hay otros que van arriba, cerca de la fuente divina. Y pueden seguir en el otro plano cumpliendo el periodo que les tocó vivir encarnados, pero en un plano intermedio, incluso haciendo obras para poder ayudar a los vivos. Entonces, por eso digo, depende de cómo falleció y cómo fue su vida, pero claro, en ningún caso es recomendable, o sea, no lo recomendaría a nadie. Yo me refería a que hay otras formas de morir porque, por ejemplo, los monjes tibetanos, los monjes del Oriente, ellos desarrollan una técnica para ya terminar con sus vidas, pero no la voy a revelar aquí porque eso no es del día de hoy. Sin embargo, eso es permitido desde arriba porque no es que la persona se mate, sino que su cuerpo deja de funcionar. Y cuando tu cuerpo deja de funcionar sin haber algo externo, es porque se te ha permitido desde la fuente divina ya terminar con tu periodo de vida. Y a ver, ¿qué más me dicen? Cuando alguien ya sea por una enfermedad y esa persona no quiere sufrir más, es que aquí entramos en temas morales, porque Leandro, tú me estás llevando a lo que se llama la eutanasia, que es otra cosa. Cuando alguien decide morir porque ya no da más con una enfermedad, por ejemplo, y decide eutanasiarse o practicarse la eutanasia. La eutanasia es esta alternativa que yo he visto que ahora último ha salido, que es que le están dando la posibilidad a algunas personas de morir cuando tienen enfermedades graves o tienen algo así como para ya no dar más. O sea, la persona está desahuciada, efectivamente va a morir en algún momento cercano, pero no recientemente. Entonces, ahí es distinto. Sin embargo, si la persona llega a ese estado de enfermedad es porque en su contrato de vida estaba vivir ese estado de enfermedad, quizás para evolución del alma, para aprender algo o incluso para remediar algún karma que viene de vidas pasadas. Y no es que el sufrimiento sea lo que le haga remediar el karma, sino el hecho de superar ese estado de sufrimiento. Y también para desapegarse del cuerpo. Porque hay personas que desarrollan un apego tan extremo a su cuerpo que incluso el periodo posterior a la muerte o cuando están muy enfermos, ya están en etapa terminal, es tanto el apego que no logran irse. Entonces ahí, respecto a que si es por una enfermedad, es que nosotros no somos quien para decidir cuándo terminar con la vida, ni tampoco para terminar con la vida de un otro. No tenemos la potestad ni tampoco la libertad de hacerlo, eso es un tema moral.
Entonces, ahí lo que corresponde es que la persona viva su periodo hasta que ya desde arriba, que yo digo desde arriba, la fuente divina o Dios, como le quieran llamar, les llame y les diga ya, este es tu momento de partir y de seguir al otro lado. Y a ver, voy a ver otra pregunta más que dice aquí. Yasna, ¿cuánto tiempo se demora en encarnar después de muerto? No hay un tiempo exacto, no hay un tiempo definido. ¿Por qué? Porque imagínate una persona pasa por distintas etapas después de fallecer o de morir, en el cual se va despegando poco a poco o desapegando del cuerpo físico que tenía, de la vida que tenía, de la familia que tenía, de los seres queridos, de sus bienes, e incluso hay personas que no se van completamente y esos son los que quedan penando, los que quedan, por ejemplo, en las casas, atados a las casas y no se van nunca, no se terminan de ir. Es porque esas personas quedaron tan ancladas a sus apegos que no lograron liberarse, por lo tanto, retrasan el encarnamiento siguiente o el renacer siguiente, como le dicen también en el budismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona, como se queda aquí por decisión propia, pero en un plano intermedio, no puede encarnar en la siguiente vida. Y si es que va a encarnar, porque no todos encarnan a todo esto. Porque hay algunos que ya completaron su periodo de aprendizaje, su misión de vida o lo que tenían que hacer en este periodo y ya la siguiente encarnación no les toca, se liberaron. Eso es cuando uno se libera de la rueda kármica. La religión budista, por ejemplo, dice que la única manera de liberarse de la rueda kármica es habiendo equilibrado el karma. O sea, tú no tienes que estar en deuda con nadie, pero no deuda monetaria solamente, deuda moral, deuda espiritual. O sea, cualquier cosa que haya ocasionado un daño a otro tiene que ser equilibrado y compensado hacia la persona, o si fue hacia muchas personas, con esas muchas personas. O sea, el karma tiene que estar en cero. No puede haber deuda. Y si hay más dharma que karma, el dharma son las buenas acciones, las cosas que ayudan a los otros, entonces mejor aún. Es como tu pase libre para no seguir encarnando. Ahí, ¿qué pasa con las personas? Una vez que terminan ese periodo, pueden seguir, pero ya desde el plano evolutivo superior pueden seguir, por ejemplo, como ayudando a las personas encarnadas, como maestros, como guías, como seres de luz, porque todos somos luz, en esencia, somos una parte divina, o volver a la fuente. Entonces, cuando tú vuelves a la fuente, te unes con Dios. Y Dios no es una cosa, Dios es el todo. Entonces es relativo, no hay un tiempo exacto. Por lo general, el tiempo depende de la persona que falleció nada más, porque es uno quien decide en qué momento te toca, o bien depende del juicio ese que te hacen cuando ya falleces, o cuando ya el juicio kármico, para ver en cuánto tiempo te toca encarnar. No he visto que sea lo mismo para todos. Voy a ver, muchas gracias por estar, por preguntar. Voy a seguir viendo preguntas. Las oraciones sirven para limpiar, Ana, gracias, para limpiar el karma de nuestros difuntos. A ver, depende. Porque si esas oraciones van acompañadas de buenas acciones, claro que sí. Porque nosotros cuando hacemos una oración, esa oración llega arriba en forma de energía. Y esa energía es recibida desde los planos superiores y desde la fuente divina. Pero es una intención de algo. Es mucho más poderoso una acción. Entonces tú, si haces oración por alguien que falleció, lo recomendable es que también hagas una acción. Y que, por ejemplo, digas ya, hoy voy a ayudar a tal persona, no sé, te encontraste con alguien que necesitaba ayuda y dices, este Dharma lo hago para el beneficio de tal persona que ya falleció.
y lo dices como en parte de tu oración. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa acción que tú hiciste, que ya era para ti, ahora la regalas para esa persona que tú quieres ayudar y que está en el otro plano. Entonces, las oraciones, si bien es cierto, igual es una energía, son poderosas, pero más poderosa es una acción, porque la acción conlleva un dharma, y ese dharma puede ser bien recibido allá. Saludo a todos, muchas gracias. Estoy viendo aquí las preguntas. María dice, gracias por esta conversación, es muy interesante. ¿Hay forma de poder comunicarse con los que ya partieron? Sí. Se puede a través de la mediunidad. Pero si no tienes la mediunidad, yo por ejemplo lo hago cuando me toca abrir registros acá, chicos, y también se me han presentado seres que ya fallecieron, personas que ya están en el otro lado. La mediunidad la tienen las personas que ya se han abierto tanto a nivel espiritual que prestan su cuerpo como un canal, pero ahí hay que tener cuidado porque tienen que ser bien guiados, en el sentido de que en el otro plano, como dije, están estas almas en pena y puede llegar un alma que se haga pasar por otra. Entonces, por ejemplo, la Ouija, hace poco estuvo de moda, no, ni tampoco ya fue hace tiempo ya, que era un juego que hacían los niños del sí y el no y llamaban almas y no. Ahí lo que llegan son entidades del plano astral que se hacen pasar por otros y en muy pocas ocasiones efectivamente tú vas a estar hablando con el alma que ya se fue, que es quien tú quieres hablar realmente. Lo mejor para eso, si tú quieres recibir noticias de un ser querido que ya partió, es que tú hagas una oración para pedir que se comunique a través de tus sueños. Entonces, yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos perdido a un ser querido, bueno, que en realidad no es una pérdida, sino que ha trascendido, pasó de plano. De hecho, en el Oriente, en algunas culturas celebran la muerte porque la persona se ha liberado de este plano 3D y pasa a la totalidad, que es un plano mucho mejor. Pero bueno, cuando nosotros hemos vivido que un ser querido fallece, yo creo que a muchos nos ha pasado que hemos soñado con la persona y nos viene a contar cómo está al otro lado, cómo le ha ido, e incluso la podemos ver. A mí me pasó con mi mamá. Mi mamá falleció ya hace 12 años, en el 2009. Más, bueno, este año cumple 3. Y ella, por ejemplo, ella falleció y le habían amputado una pierna completa. Yo estaba súper triste, pero ¿qué pasó? Que después ella, cuando falleció, al poco tiempo después soñé con ella y estaba súper bien, estaba contenta. Y lo característico y que a mí me dejó tranquila fue que ella estaba vestida exactamente igual como cuando la vestimos para que ella partiera y se fuera ahí al cementerio. Entonces, ¿qué pasó? De que me transmitió una sensación de paz y tranquilidad que cuando yo desperté dije, esto no es un sueño, esto realmente fue ella. De hecho, hasta el lugar en el que yo estaba durmiendo estaba su aroma, el aroma característico que tenía ella. Entonces yo digo, las personas se pueden manifestar a través de sueños y nosotros podemos pedir que nos lleguen mensajes de ellos de esa forma, es la forma más directa para alguien que no tiene la clarividencia o la mediunidad. Y ya lo otro sería desarrollar la clarividencia o la mediunidad. Y lo otro es con registros acá, chicos, que también es otra forma de saber de los seres queridos. Pero esto de los sueños lo puede hacer cualquiera. Pero sí tienen que pedirlo. Y no pedírselo exactamente a la persona, sino pedirlo arriba, a la fuente divina que te dé ese regalo de saber cómo está tu ser querido. A ver, voy a seguir viendo preguntas, ¿ya? Vamos a ver. Que se me corre el chat, ya. Elizabeth. La pregunta anterior, a ver. Se me ocurrió ya de nuevo. Era de María.
María Alejandra, gracias por tu pregunta. Elizabeth, ¿el alma del fallecido puede ir al lugar que quiera? Sí. Sí, porque la persona cuando fallece o cuando muere ya no está atada al cuerpo físico. Si el cuerpo físico es lo que nos limita, nosotros somos energía. Y si se pusieran a ver, por ejemplo, o buscaran información respecto a los planos energéticos que nosotros tenemos, son mucho más amplios que el cuerpo físico. Nuestra energía, por ejemplo, llega incluso 1 metro más allá de lo que es nuestro cuerpo físico. Entonces, mientras estamos con vida o estamos encarnados, estamos atados a esto que es como un traje, es como un estuche. Entonces imagínate, te sacas el estuche y tú puedes volar, puedes ir donde quieras porque no hay una forma física. De hecho, aquel que ya falleció durante un tiempo queda con un aspecto similar al físico que tenía antes de morir, pero después se transforma en energía completa y puede manifestarse de cualquier forma. A veces, por ejemplo, se te puede manifestar como un pajarito que llegó a tu ventana y te trajo noticias y uno dice, pero ¿cómo voy a saber si el pajarito? Ahí tú le dices, si eres tú mi ser querido, no sé, y dices el nombre, haz algo que me lo diga, no sé, por ejemplo, le dices al pajarito que cante, no sé, que se mueva, y esa va a ser la comunicación. O a veces se manifiestan como insectos, como mariposas, puede ser de distintas formas. Incluso tú le puedes pedir a ese ser querido que falleció recientemente, porque a todo esto el periodo de fallecimiento también define la cercanía con que está a este plano. Entonces, mientras más reciente el fallecimiento, más cercano está a nuestro plano, por lo tanto más fácil le va a ser comunicarse con nosotros. Entonces ahí tú le puedes pedir que se manifieste de alguna forma que tú lo puedas comprender, o incluso que tú sepas que es él o ella, y le dices claramente, por favor, necesito saber que estás bien y preséntate ante mí como una mariposa, no sé, o como un pájaro, o como lo que tú quieras, pero que se lo pidas claramente. El ser querido desde el otro lado lo puede hacer porque como no está atado a la materia, se puede manifestar, pero si ya ha pasado mucho tiempo, por lo general ellos aparecen a través de sueños más que nada. Aunque si nosotros los seguimos recordando y seguimos hablando con ellos, les seguimos transmitiendo una comunicación, ellos siguen estando ahí con nosotros. Ya, a ver, voy a seguir viendo preguntas. Muchas gracias por estar. Ya, a ver, es que se me corre el chat, tengo que ver. María Alejandra dice, yo siempre siento su olor. Claro, pues eso te dice que está ahí. No dudes de eso. Muchas veces ellos se quedan acompañándonos porque les interesa ver que nosotros estamos bien. Sobre todo cuando una persona ha sufrido mucho por la partida de un ser querido, ese ser querido que ya se fue sabe que tú no estás bien. Entonces se queda ahí acompañándote hasta que tú ya estás bien y puedes seguir. Y esa persona que está desde el otro plano te sigue acompañando hasta que tú le dices ya, ahora sí puedo estar bien, muchas gracias, y los dos podemos seguir evolucionando nuestro camino de vida, nosotros aquí en la tierra y ellos ahí en ese plano que les toca vivir. A todo esto les recomiendo una película que es de Chico Javier que se llama Nuestro Hogar. Ahí también muestran qué pasa con las personas cuando fallecen desde la vista, desde esta visión de Chico Javier que era un medium. Muy buena. Él escribió muchos libros, tiene muchas películas. Ya, Elizabeth dice, ¿qué pasa con las apariciones de familiares fallecidos después de mucho tiempo donde las personas vivas logran verlos? ¿Eso por qué es? ¿Se quieren comunicar? Ya, Elizabeth, mira, por lo general, las personas que fallecieron en un estado denso de conciencia se quedan en este plano vagando, porque no encontraron la salida al momento de fallecer, porque, a ver, el proceso de morir conlleva que tú pases a otro plano. Yo lo muestro, lo grafico
como una sensación de cuando uno sale del agua, de una piscina o del mar, no sé, es como cambiar de estado. Entonces hay algunos que se quedan atados vagando. Algunos se quedan simplemente porque están cuidando a sus seres queridos vivos, se quieren quedar por un tema amoroso, es como el amor que les unió a esas personas que aún están encarnadas. Y hay otros que se quedan atados a sus bienes, a sus cosas, y no se quedan con una buena energía. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que a veces se manifiestan justamente porque quieren mostrarle a sus seres queridos que están ahí acompañándoles. Pero otras veces, como están en esta energía densa, no hay amor de por medio, sino que hay incluso un tema de oscuridad de por medio. Y hay almas que incluso han muerto en un estado tan denso que se quedan ancladas en esa densidad, incluso al otro lado. Entonces hay algunas que se manifiestan incluso para echar a las personas que viven en ese hogar, que después llegan, o para asustar a aquellos que están. Por eso también podemos ver que hay seres que están como en caos en el otro lado. Lo mejor que se puede hacer por esas almas es pedir por su descanso, porque son almas que no están descansando, las que vienen a penar, que vienen a asustar a la gente y que también se manifiestan no siempre fallecidos, sino son entidades que están en el astral o están en ese otro plano. Esas entidades de oscuridad nada más vienen a alimentarse de la energía de miedo de las personas que están ahí. Entonces siempre que les pase algo así, que les genere miedo, susto, ansiedad, angustia, no están con un ser querido de luz. Puede ser una entidad haciéndose pasar por el ser querido. Y ahí tienen que pedir ayuda a los ángeles o a Dios, si creen en Dios. Ana dice, ¿qué provocamos al encenderle velas a nuestros difuntos? Yo lo hago por mi madre y no sé si es bueno. Ya mira, respecto a las velas, no es que sea bueno o malo. La intención que tú le das a eso es lo que llega al otro lado. De hecho, las velas, como tienen luz, se pueden ver en el otro plano. Ahí en ese plano donde están todas las almas. Y si tú la intencionas y haces una oración pensando en ella y dices, esta vela la enciendo para transmitirle luz a mi mamá o para transmitirle amor o para pedir que esté bien o para pedir que encuentre su camino y siga hacia la fuente divina, entonces esas son formas de ayudarle también, porque al otro lado eso va a llegar en forma de energía y con la intención que tú le diste. Pero si solo prendes una vela sin ninguna intención, nada más es como prender una ampolleta. Esa ampolleta va a atraer las energías que están alrededor, que hay de todo, en el otro plano hay de todo. A todo esto hay un libro súper bueno que se lo recomiendo, que es este, que lo empecé a leer hace poco y me gustó mucho, que se llama El libro tibetano de los muertos. Explica desde el budismo los procesos de la muerte y cómo ayudar a los seres queridos que ya partieron a través de oraciones. Ahí lo que explica es que el ser querido, cuando ha trascendido, está en el otro plano, pasa por distintas etapas en las cuales se enfrenta a su propia densidad, su propio nivel de conciencia y su personalidad. Todo lo que era la persona en vida, al otro lado son como formas de manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Que estas manifestaciones a veces confunden al ser querido y no lo dejan ir a la fuente divina. Porque ese es el objetivo, que se vaya a la fuente divina para que pueda evolucionar y si le toca encarnar, pueda encarnar. Entonces ahí uno le puede ayudar con oraciones, recordándole al ser querido que se enfoque en la luz. Porque siempre al otro lado hay una fuente de luz y esa es donde tienen que ir ellos. Malfredo dice, hola, ¿cómo estás? Saludos desde Chile. Quisiera saber, la otra vez sentí que algo me abrazó, me paralizó en mi sueño y luché mentalmente con eso. ¿Qué habría sido un abrazo? Malfredo, gracias por tu pregunta. Mira, esto no creo que haya sido un fallecido. Los fallecidos no hacen eso.
Eso debe haber sido una entidad de oscuridad, porque si te transmitió esta energía de lucha es porque eso no era positivo, no era bueno. Un ser querido o alguien que falleció, por lo general no te transmite eso ni tampoco te viene a asustar a este nivel de paralizarte. Eso es otro tema, es entidades del plano astral, pero que no tienen una energía buena, son energías densas, oscuras. Para echarlas o para que no te vuelvan a molestar, puedes recurrir a tu ángel guardián. Los ángeles siempre están ahí con nosotros. Ellos están dispuestos, lo que pasa es que nosotros tenemos que pedirle ayuda. Y puedes pedir ayuda también al arcángel Miguel, que él se encarga de echar este tipo de entidades. Y también, bueno, me estoy saliendo del tema, pero cortito. También tienes que ver por qué esa entidad llegó a ti. A veces nosotros estamos vibrando tan bajo que estas entidades dicen, oh, esa persona es la comida ideal para mí, porque ellos se alimentan de miedo, de ira o rabia, se alimentan de energías densas. Entonces, ¿qué pasa? Que te asustan, te paralizan para que tú tengas miedo. Y estas entidades, cuando ven que tú tienes miedo, para ellos es un festín. Así que nunca tener miedo y enfrentarse con valentía. Ya, a ver, no veo más preguntas nuevas y si no la he leído me la ponen de nuevo, porfa, porque se me corre el chat. Entonces continúo. Ya, la persona, imagínense, pasó a este plano, ya abandonó el cuerpo físico, abandonó los bienes, no se quedó aquí vagando, tranquila. Ella o él o la persona, porque el alma, todo esto no tiene sexo, el alma deja de tener sexo, eso es algo físico. Pasa al otro plano y ahí viene la etapa del juicio, que es como decir, a ver, ¿cómo quedó el karma? ¿Quedó compensado? ¿Tuvo más dharma que karma? ¿O tuvo más karma que dharma? Ya, dependiendo de eso, se decide el siguiente plano evolutivo de esa alma. Entonces, a partir de ese proceso, si quedó con más karma, la persona pasa ahora con la opción, si no fue un karma muy grave o mucho karma, se le da la oportunidad de vivir nuevamente para compensar eso y poder liberarse de la rueda kármica. Le toca vivir una vida difícil o una vida en la cual le toque experimentar lo mismo que hizo sentir a los otros en vidas pasadas. Y de esa forma, cuando ya lo entiende, el alma crece, se expande, se ilumina y ya puede liberarse. O bien, les toca cumplir en cierto modo con una imposición, que es venir a encarnar, pero con una vida no elegida. No es una vida que te digan, oye, mira, esto es lo que te va a tocar, o puedes elegir esto. No, aquí le dicen, ya, mira, esta es la vida que te va a tocar y con esto vas a poder liberarte de todo eso que vienes arrastrando. Los que no les toca eso, los que tienen dharma, pueden venir a encarnar por decisión propia, simplemente por seguir estando con sus seres queridos, seguir experimentando crecimiento espiritual desde este plano, seguir ayudando, etc. O sea, son los que vienen con una misión de ayuda a la humanidad y al entorno. Y otros se les da opciones de venir simplemente como un regalo. Es como decir, puedes venir, puedes estar con esta familia, puedes encarnar aquí. Y la persona ya no tiene un sufrimiento de por medio ni un karma que pagar, pero siempre, en todas las encarnaciones, nosotros venimos con el contrato kármico, que es este en el cual nosotros aceptamos que nuestras acciones van a tener una consecuencia, sean buenas o no. Dentro de las preguntas que me están haciendo veo una muy interesante que dice: ¿las drogas generan karma? Mira, las drogas generan karma cuando eso conlleva un daño para otros. ¿A qué me refiero? Si una persona sabe que... Es que tenemos dos casos distintos. Una persona que sabe que entregándole drogas a otros
esos otros se van a dañar sus vidas, van a dañar su existencia, efectivamente hay un karma ahí. Pero si es la persona que está en este estado de drogadicción por sí misma y no hace daño estando en droga o con la influencia de la droga, no tiene karma, son experiencias de vida nada más. Si aquí nosotros estamos hablando del karma final. Ahora, ¿qué pasa con tu cuerpo? Eso sí, eso te genera un daño, porque el cuerpo no está hecho para las drogas. Entonces el cuerpo se puede dañar, se puede enfermar, le pueden pasar una serie de cosas que a la persona en un futuro le conlleva vivir una enfermedad. No sé, así como en temas generales, porque hay muchas drogas. Entonces, por ejemplo, una persona que es una droga común y que incluso está permitida, que es el cigarrillo, la persona quizás en un futuro le toque incluso vivir un cáncer de pulmón y es su propio karma que se lo ha originado por esta adicción. A eso me refiero, pero ya cuando estamos hablando de un daño intencional hacia otros es totalmente distinto porque eso es un karma grave. Voy a seguir viendo aquí las preguntas. Muchas gracias por comentar y preguntar. Los saludo a todos ustedes. Y continuamos porque no veo preguntas nuevas. Ya. Entonces la persona ahí pasa este periodo y va al siguiente periodo. Ya. Entonces imaginemos la persona dijo ya, yo quiero encarnar o me dieron la opción de encarnar. Y ahí pasa a otra etapa previa que se llama la preexistencia, que es donde le dicen cuáles son sus alternativas para la siguiente vida. Y le muestran como unas ideas de vida que podría tener. Esto yo lo he visto en varias personas que yo les he hecho hipnosis. En eso me baso. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas les dan a elegir, por ejemplo, una vida a una persona en especial. Por ejemplo, le dieron 3 opciones. Que era una vida de abundancia económica, pero sin trascendencia espiritual, o sea, simplemente vivir y disfrutar el dinero. Otra era una vida en la cual iba a terminar de vivir experiencias que tenía desde hace muchas vidas atrás y que no había podido vivir, o sea, el alma quería sentir que se vivía, o sea, perdón, que se sentía experimentar ciertas cosas en vida. Y otra era una vida de sufrimiento, una vida difícil en la cual le tocaba afrontar distintas etapas y distintas cosas para poder evolucionar aún más. El sufrimiento no es lo que nos hace evolucionar por si acaso, lo que nos hace evolucionar es superar las etapas. Entonces cuando tú estás pasando por una etapa difícil, no es el sufrimiento lo que te hace crecer espiritualmente. Lo que te hace crecer espiritualmente es cuando tú como alma te conectas a la fuente divina y puedes recibir una ayuda y a través de esto comprender el estado mayor de lo que te está pasando. Entonces, si se fijan, las personas cuando hemos vivido situaciones difíciles o de sufrimiento extremo, tenemos 2 alternativas, que es quedándonos sufriendo, maldiciendo, odiando al mundo, odiando a los demás, o bien decir, bueno, ¿esto qué me quiso enseñar o qué me está queriendo enseñar? ¿Cuál es el propósito o la lección que yo puedo aprender de esto como alma? Y ahí se produce la liberación y ya tú creciste a nivel espiritual. Ya, aquí hay otra pregunta, dice, se me corrió ya, gracias. Ana dice, ¿qué ocurre con los animales al fallecer? Soy una convencida de que tienen alma. ¿Es también una forma de reencarnar y pagar karma? Ya, mira, ahí yo te puedo contestar desde la experiencia propia y además también desde lo que dice el budismo. El budismo dice que nosotros podemos pasar por distintos estados de conciencia y uno de ellos es el de ser animal. Así como literal, animal. O sea, nos toca encarnar como animales. Por eso ellos en su cultura no comen carne. Porque para ellos ese animalito que está ahí puede ser un ser querido que ya falleció. Hola estrella de luna. Un abrazo y un beso. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? De que el animalito a veces pasa de que efectivamente puede ser una persona de una vida anterior. Y yo sí, he visto que tienen alma. O sea, no he conocido un animal que no tenga alma, por muy pequeñito que sea, porque todos los seres vivos son una manifestación divina. Todos somos una parte divina o una parte de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De que yo en la experiencia he atendido personas que incluso han tenido esta relación muy cercana con sus mascotas, por ejemplo. Y una persona que atendí hace un tiempo me sorprendió mucho porque él vio que su mascota, que era un perrito, era su papá que había fallecido. El papá había fallecido, no me acuerdo por qué, pero sí recuerdo eso de que yo le hice la sesión para ver si efectivamente era su papá y salió que sí, pero no porque yo lo haya canalizado, es a través de la hipnosis. Cuando uno hace hipnosis entra en estados de conciencia ampliada, entonces tú puedes entrar a los otros planos y puedes saber cosas que en la normalidad, en la conciencia más terrena, cuesta saberla. Entonces él vio que sí, que era él, y yo le creo, porque es que no hay forma de que no sea, porque eso uno lo siente como una seguridad, algo que te viene como de intuición, pero es algo interno, algo que tú dices, es que yo estoy seguro o segura que es así. Y por otro lado, yo hace tiempo tuve una gatita, por ejemplo, que ella falleció a los 18 años de edad. Ya estaba muy mayor, ya los gatitos, eso es como dentro de lo máximo que pueden vivir. Y ella se me venía manifestando después. Yo a veces estaba acostada en la cama y sentía que mi gatita llegaba y se subía a la cama. Entonces, ¿qué pasa? Y a todo esto, varias veces durante mucho tiempo escuchaba su ronroneo cerca de mí cuando ya ella no estaba. Entonces ella se me manifestaba incluso después. Y sí, ellos pueden manifestarse incluso después de fallecer. Ellos pueden ser seres queridos, encarnados. Y también, en el caso de la persona, él había escogido estar cerca de su hijo a través de esta forma, pero no era un castigo ni nada de eso, simplemente lo escogió y se le dio la oportunidad. Y también puede ser que la persona en su vida humana, de acuerdo al budismo, haya sido una persona que acumuló tanto karma, sí, pero tanto, 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 que en vez de evolucionar o de crecer espiritualmente, involucionó. O sea, bajó de nivel evolutivo espiritualmente. Y como ya les conté que cuando alguien fallece en un estado denso de conciencia con mucho karma, se le ha dado la misión de encarnar como animal. Así que puede ser. Y a ver, voy a ver si hay más preguntas. No, no hay más. Bueno, entonces sigo con lo del contrato. Ya, entonces nosotros antes de venir a encarnar nuevamente, como les conté, hay personas que eligen venir por voluntad propia, o sea, ya se liberaron del karma y del dharma. Entonces ya pasa a ser como un regalo o como una experiencia que a ellos se les ha dado venir a encarnar. Esas personas vienen con una misión, y es una misión de ayudar a otros a elevarse espiritualmente. Hay otros que no, que ellos escogieron la vida que van a tener. Hay otros que, o sea, este escoger la vida viene incluso a escoger la familia. Y cuando nosotros escogimos la familia, no podemos verlo como un problema la familia en la cual hemos nacido, ese es otro tema además. Que la familia simplemente es la que nos ayudó al nivel que estamos ahora o a llegar al nivel evolutivo o espiritual que tenemos ahora, independiente de cómo sea esa familia. Por otro lado, están las otras personas que vienen a esta vida pero con algo ya porque se le impuso. Entonces tenemos varias posibilidades. No hay algo exacto ni que yo diga así como esto es así, así, así. No, yo lo he visto a través de la experiencia propia como les contaba y además a través de los consultantes. Y por otro lado, a través de los estudios que he tenido.
que yo les contaba de los libros. Y el otro que no les he mostrado es este, que se los recomiendo, que se llama El don de tu alma o El plan de tu alma. Son 2 libros muy bonitos que ahí relatan experiencias de personas que han vivido cosas dramáticas, como por ejemplo violaciones, han vivido alcoholismo, han vivido distintas situaciones. Ya ni me acuerdo porque lo leí hace tiempo, pero igual me trajo abortos también. Me trajo muchas respuestas. Entonces ellos lo que hacían, conversaban con distintas medium y distintas personas que le traían mensajes desde los seres espirituales o desde los guías que le daban respuesta de por qué había vivido esa experiencia. Pero siempre, en todos los casos, era un sentido de evolución espiritual. O sea, un sentido de crecer a nivel espiritual para poder seguir en esta vida. Entonces era como parte del contrato. Al final, ¿qué nos explica este libro? Lo último que les mostré, que todos somos en algún momento partícipes de la vida de otro y nos toca actuar de cierto modo para que la otra persona, por ejemplo, pueda recibir un aprendizaje gracias a nosotros. Y nosotros también con respecto a las otras personas. Entonces, a todos nos tocó en algún momento hacer algo que a otro dañó, por eso también acumulamos karma. Y ese otro también, o otra persona, le tocó hacer algo que nos dañara a nosotros. Independiente del karma, porque el karma es otro tema. Pero es como acuerdos álmicos. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de estos acuerdos álmicos están todas las experiencias que nos ha tocado vivir como familia, como sociedad, como todo lo que nos está pasando. Y lo del karma es algo separado, porque eso es una ley natural. Es una ley de vida, una ley universal que nadie puede escapar. Entonces, si lo llevamos más allá, al plano evolutivo, al plano espiritual, siempre nos va a tocar vivir experiencias que nos van a llevar a ciertos puntos que van a marcar un antes y un después en nuestra vida. Pero eso, si nosotros aprendemos a verlo desde un plano más espiritual, siempre va a ser como subir una escalera. O sea, antes estábamos acá, después de esta experiencia vamos a pasar acá y así. ¿Y qué va a pasar al final? Que vamos a estar cada vez más cerca de la fuente divina. Como les contaba hace un rato, yo estuve en una situación muy extrema el año pasado y después de eso yo quedé con una conexión directa y de ahí me ha llegado mucha información y he podido confirmar muchas cosas. Entonces dentro de eso está todo esto que les he hablado ahora. Y si no les quedan preguntas, no les quedan dudas, entonces doy por terminado este directo y les agradezco mucho que me hayan contactado también, porque ahí me escribieron. También que me hayan acompañado el día de hoy, les mando un gran abrazo, un beso y nos estamos viendo próximamente. Y si les gustaría saber de algo más, ahí me dicen en los comentarios y hago otro directo. Que estén muy bien. Chao.